Sean bienvenidos al día 132 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy tendremos textos del primer libro de Samuel, capítulo 18 al capítulo 20, el Salmo 131 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, de los versículos 20 al 47. Que esta gracia de Dios, que impetra nuestros corazones, como escuchamos en este hermoso libro, Dios que conoce el corazón del hombre, nos ayuda a nosotros a poder desde dentro amar la palabra, amar la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 18 al capítulo 20. En acabando de hablar a David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lo retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a su casa. Regresar a la casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas de que Saúl le encomendaba, y lo puso Saúl al frente de hombres de guerra, y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl. A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando al son de panderos y triángulos, con cantos de alegría. Las mujeres danzando cantaban a coro. Saúl mató a millares y David sus miríades. Se irritó Saúl y se disgustó el suceso, pues decía: dan miriadas a David y a mí millares. Solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió Saúl la lanza y dijo: voy a clavar a David en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Temía Saúl a David porque Yahvé estaba con David y de Saúl se había apartado. Y lo alejó Saúl de junto a sí, nombrándolo jefe de 1000, y entraba y salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Viendo Saúl que tenía mucho éxito, lo temió. Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab, tan solo con que me seas valeroso y luches las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho: que no muera por mi mano, sino por mano de los filisteos. Dijo David a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Mejola. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. Dijo Saúl: se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl pues dijo 2 veces a David: ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores: insinúen a David. Mira que el rey te estima, también te estiman todos sus servidores. Procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y David replicó: ¿les parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Comunicaron a Saúl sus servidores: estas palabras ha dicho David. Respondió Saúl: digan así a David: no quiere el rey dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a mano de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras, y la cosa pareció bien a David para llegar a ser yerno del rey. No se había cumplido el plazo,
Cuando se levantó David y partió con sus hombres, mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios, que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus incursiones obtenía David más éxito que los demás servidores de Saúl, y su nombre se hizo muy famoso. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que haría morir a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David, y avisó Jonatán a David diciéndole: Mi padre Saúl te busca para matarte. Anda sobre aviso mañana por la mañana. Retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo, donde tú estés, y hablaré por ti a mi padre. Veré lo que hay y te avisaré. Habló Jonatán a Saúl, su padre, en favor de David, y dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, sino que te ha hecho grandes servicios. Puso su vida en peligro, mató al filisteo y concedió Yahvé una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar contra sangre inocente, haciendo morir a David sin motivo? Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró: Vive Yahvé, no morirá. Llamó entonces Jonatán a David y le contó todas estas palabras, y llevó a David donde Saúl, y se quedó a su servicio como antes. Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos. Les causó una gran derrota y huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo de Yahvé. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano, y David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared. Esquivó David a Saúl, y la lanza se clavó en la pared. Huyó David y se puso a salvo aquella misma noche. Envió Saúl gente a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana, pero su mujer Mical advirtió a David: Si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirás. Mical hizo bajar a David por la ventana, él huyó y se puso a salvo. Tomó Mical los ídolos y los puso en el lecho, colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y los cubrió con una colcha. Cuando Saúl envió emisarios para prender a David, ella dijo: Está enfermo. Saúl envió emisarios para ver a David y les dijo: Tráiganmelo de su lecho para matarlo. Entraron los emisarios y hallaron los ídolos en el lecho y la estera de pelos de cabra en la cabecera. Dijo Saúl a Mical: ¿Por qué me ha engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl: Él me dijo: Déjame escapar o te mato. Huyó David, se puso a salvo, se fue donde Samuel en Ramá y le contó cuanto Saúl le había hecho. Después él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. Avisaron a Saúl: Mira, David está en las celdas de Ramá. Mandó Saúl emisarios para prender a David. Vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios, y también ellos se pusieron en trance. Se lo comunicaron a Saúl, y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar emisarios por tercera vez, y también estos se pusieron en trance. Entonces partió él mismo para Ramá y llegó a la gran cisterna de la era que está en Secú, y preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? Y le dijeron: Están en las celdas de Ramá. Se fue de allí a las celdas de Ramá, y vino también sobre él el Espíritu de Dios, e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Ramá. También él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante Samuel, y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche, por lo que se suele decir: con que también Saúl entre los profetas. Huyó David de las celdas de Ramá y se fue a decir a Jonatán:
¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi falta? ¿Y en qué he pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Jonatán le dijo, de ninguna manera no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin descubrírmela. ¿Por qué me habla de ocultar mi padre este asunto? ¿Por qué me había de ocultar mi padre este asunto? No puede ser. Pero David volvió a jurar. Sabe muy bien tu padre que me tienes mucho afecto, y se ha dicho, que no lo sepa Jonatán para que no se apene. Y con todo, por vida de Yahvé y por tu vida, que no hay más que un paso entre yo y la muerte. Dijo Jonatán a David, dime lo que deseas y te lo daré. Dijo David a Jonatán, mira, mañana es el novilunio. Yo tendría que sentarme con el rey a comer, pero tú me dejarás marchar y me esconderé en el campo hasta la noche. Si tu padre nota mi ausencia, dirás, David me ha pedido con insistencia que le deje hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque se celebra allí el sacrificio anual de toda la familia. Si tu padre dice, está bien, es que es que me encuentro a salvo, pero si se enfurece, sabrás que ha decidido mi ruina. Haz este favor a tu siervo, ya que hiciste que tu siervo estableciera contigo alianza de Yahvé. Si en algo he fallado, dame tú mismo la muerte. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Respondió Jonatán, lejos de ti. Si yo supiera con certeza que por parte de mi padre está decretado que venga la ruina sobre ti, ¿no te lo avisaría? Respondió David a Jonatán. ¿Quién me avisará si tu padre te responde con aspereza? Respondió Jonatán a David. Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Dijo Jonatán a David, por Yahvé Dios de Israel, te juro que mañana a esta misma hora sondearé a mi padre si la cosa se pone bien para David, y no envío un mensaje, y quien te lo haga saber, que Yahvé me pida cuentas de lo que he hecho. Si mi padre decide hacerte mal, te lo haré saber para que te pongas a salvo y vayas en paz, y que Yahvé sea contigo como lo fue con mi padre. Si para entonces estoy vivo todavía, usa conmigo la bondad de Yahvé. Y si muerto, nunca apartes tu misericordia de mi casa. Y cuando Yahvé haya exterminado a los enemigos de David de la faz de la tierra, que no sea exterminado Jonatán con la casa de Saúl, de lo contrario que Yahvé pida cuentas a David. Jonatán concluyó un pacto con la casa de David. Yahvé pedirá cuentas a la casa de David. Jonatán hizo jurar a David por el amor que le tenía, pues lo amaba como a sí mismo. Jonatán le dijo, mañana es novilunio y se notará tu ausencia, porque mirarán tu asiento. Pasado mañana se notará más. Tú te vas al sitio en que te escondiste el día del suceso aquel y te pones junto a aquella piedra. Ese mismo día yo tiraré flechas por esa parte, como para tirar al blanco. Mandaré al muchacho, anda, busca la flecha. Si digo al muchacho, la flecha está más acá de ti, tómala. Vienes, porque todo va bien para ti y no hay nada por vida de Yahvé. Pero si digo al muchacho, la flecha está más allá de ti, vete porque Yahvé quiere que te vayas. Cuando a la palabra que tú y yo tenemos hablada, mira, Yahvé está entre nosotros, entre los dos para siempre. David se escondió en el campo. Llegado el novilunio, el rey se puso a la mesa para comer. Se sentó el rey en su asiento como de costumbre en el asiento de la pared. Jonatán se sentó enfrente y Abner al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Saúl no dijo nada aquel día porque pensó, será un incidente, no estará puro porque no se ha purificado. Al día siguiente del novilunio, el segundo día, se fijaron en el asiento de David y Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy el hijo de Jesé? Jonatán respondió a Saúl, David me pidió con insistencia poder ir a Belén. Me dijo, déjame ir por favor porque es nuestro sacrificio de familia en la ciudad y mis hermanos me han reclamado. Así que si he hallado gracia a tus ojos, déjame hacer una escapada para ver a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la cólera de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de una perdida, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesé para vergüenza tuya?
y vergüenza de la desnudez de tu madre. Pues mientras vivas sobre el suelo el hijo de Jesé, no estarás a salvo, ni tú ni tu reino. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque es reo de muerte. Respondió Jonatán a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Blandió Saúl su lanza contra él para herirlo, y comprendió Jonatán que por parte de su padre la muerte de David era cosa decidida. Se levantó Jonatán de la mesa ardiendo en ira, y no comió el segundo día del novilunio, pues estaba afligido por David y porque su padre lo había injuriado. A la mañana siguiente salió Jonatán con un muchacho al campo a la hora acordada con David. Dijo al muchacho: corre a buscar las flechas que voy a tirar. Corrió el muchacho y entonces Jonatán lanzó las flechas más allá de él. Cuando el muchacho llegaba al lugar donde había lanzado la flecha, Jonatán, gritó detrás de él: ¿acaso no está la flecha más allá de ti? Y siguió gritando detrás del muchacho: pronto, date prisa, no te detengas. Tomó el muchacho de Jonatán la flecha y volvió donde su señor. Y el muchacho no se enteró de nada, solamente lo entendían Jonatán y David. Dio Jonatán sus armas al muchacho que estaba con él y le dijo: anda, llévalas a la ciudad. Se marchó el muchacho y David se levantó de junto a la loma y cayendo sobre su rostro en tierra se postró 3 veces. Se abrazaron los dos y lloraron copiosamente. Dijo Jonatán a David: vete en paz, ya que nos hemos jurado en nombre de Yahvé. Que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 131. Canción de las subidas de David. Mi corazón, Yahvé, no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No, me mantengo en paz y silencio como un niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera Israel en Yahvé desde ahora y por siempre. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 20 al 47. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingían ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poder entregar al poder y autoridad del procurador. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿No es lícito pagar tributo ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo: muéstrenme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César. Él les dijo: pues bien, lo del César devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. No pudieron sorprenderle ninguna palabra ante el pueblo, y maravillados por su respuesta se callaron. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7 sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y que los los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien,
pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Les preguntó: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Dijo luego a sus discípulos, de modo que lo oyó todo el pueblo: guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.